No, si el rank roll llegó pa' las plebes y un antro fresón, el que puede. Buen día, nuestro equipo está conformado por Ángel Saúl Dávalos Fraustro y Rolando Joelquestro Chávez. Y nosotros les hablaremos sobre la clasificación de los títulos de crédito. Títulos innominados son aquellos que no tienen una reglamentación expresa, pero son utilizados en los actos mercantiles y cumplen los requisitos mínimos establecidos. Es decir, estos no tienen una regulación especial y propia, sino que solo se encuentran generalmente dentro de la ley. Por ejemplo, un título innominado podría ser los conocimientos de embarque, los cuales son documentos que una empresa de transporte ha embarcado una mercancía mediante el contrato de transporte. Los títulos nominados. Los nominados son los que se encuentran reglamentados conforme a la ley. Por ejemplo, puede ser el pagaré y el cheque. Son aquellos que se emiten a favor de una persona determinada y solo pueden ser transferidos mediante la endosificación. En otras palabras, solo pueden ser transmitidos a otra persona mediante la firma del titular del título en el dorso del documento, en favor a la persona a la que se lo entrega. Estos pueden ser muy utilizados en negocios donde se maneje mucho dinero por los cheques y los pagaré, que pueden funcionar también como crédito. Y también un ejemplo de esto puede ser las acciones sociales. Las acciones de una sociedad también se manejan por este tipo de cosas como el pagaré y el cheque. Títulos simples son los títulos de crédito que otorgan una sola prestación como el pagaré. El pagaré es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona llamada deudor de que pagará a una segunda persona llamada acreedor una suma monetaria en un determinado plazo. Los títulos de crédito públicos. Son considerados títulos de crédito públicos aquellos que son emitidos por el Estado o por organismos estatales, como por ejemplo pueden ser el bono del ahorro nacional o los petrobonos. Los títulos públicos, también llamados bonos, representan la deuda emitida por el Estado nacional, los estados provinciales o los municipios. Estos son, como su nombre lo dice, títulos que son utilizados más para el pueblo. ¿A qué nos referimos con esto? Que son bonos que a lo mejor ayudan económicamente a una persona, que puede darlo una empresa o el mismo gobierno. Es más común que los dé el gobierno, como pueden ser apoyos a estudiantes o personas adultas, o también en despensas o distintos vales que pueden ser utilizados, tal vez no de forma no como dinero como tal, pero sí que pueden ser cambiados por algún bien que te pueda ayudar. Títulos privados son aquellos que son emitidos por particulares, como por ejemplo, letra de cambio, pagaré y el cheque. Por ejemplo, el cheque es una orden de pago librada contra un banco, que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y debe de estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. Los singulares o los títulos singulares son aquellos títulos que han sido creados para un solo uso o un solo acto de emisión. Un ejemplo de esto puede ser la letra de cambio, el cheque o el pagaré. Como su nombre lo dice, son títulos que son creados simplemente para un solo uso. O sea, tú vas, cambias el dinero del cheque a un banco, se confirma el titular de la cuenta que tiene el dinero y se saca el dinero. Y el cheque ya no tiene ninguna clase de valor. O el pagaré, en el caso del pagaré, tú vas, firmas una deuda con una persona, la cual tú le dices que en cierta cantidad de tiempo le vas a pagar algo y después de ese tiempo, cuando el pagaré haya concluido, ya no tiene ninguna clase de valor el pagaré. Por eso son llamados títulos singulares. Títulos de crédito seriados son aquellos que en un solo acto se crean en serie, como por ejemplo las acciones y las obligaciones de la sociedad anónima. Esto quiere decir que en un solo acto se crea serialmente, es decir, uno detrás del otro. El título de crédito. Este es el título más conocido por todos, ya que es algo que utilizamos comúnmente, tanto las personas como también en este caso los ejemplos que veremos serán de sociedades mercantiles, pero una persona normal también puede utilizar un título de crédito. Si bien es cierto que su denominación general es títulos de crédito,
En un sentido restringido, por medio de algunos de ellos se otorga un crédito, como por ejemplo en el pagaré, y también son llamados de crédito. Y por otra parte, tenemos otros títulos de crédito que no son creados y regulados por la ley para realizar una operación de crédito, sino que sirven específicamente como instrumento de pago, como por ejemplo puede ser el cheque. Títulos de pago. Existen otros títulos de crédito que no son creados y regulados por la ley para realizar una operación de crédito, sino que sirven específicamente como instrumento de pago, como por ejemplo el cheque. Esto quiere decir que es aquel que incorpora una orden de pago incondicionada dada por el que emite la letra para que al vencimiento le pague a otra tercera persona una suma de dinero que conste en la letra. Los títulos nominativos, o que también pueden llegar a ser conocidos como directos, son aquellos que señalan como titular a una persona determinada. En estos títulos son aquellos que se emiten a favor de una persona determinada y solo pueden ser transferidos mediante la endosificación. En otras palabras, solo pueden ser transmitidos a otra persona mediante la firma del titular del título en el dorso del documento, en favor de la persona a la que se lo entrega. Este tipo de títulos se utilizan más en acciones de una sociedad, o también es un título que lo que hace es dejar a cargo de una deuda a otra persona. Entonces también se podría llegar a usar con ese fin en una sociedad mercantil. Títulos del portador. Son títulos que no están expedidos a favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula del portador. Esto quiere decir que estos títulos no son dirigidos a una persona determinada y se transmiten por simple tradición o entrega. Un ejemplo de esto son los billetes. Por tanto, cualquier persona que posee el título de crédito al portador es titular del derecho de crédito que representa. Un ejemplo más es el cheque cuando anotamos la leyenda al portador, y quien lo porte será el tenedor o beneficiario del mismo. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece los requisitos y formalidades que deben cumplir los títulos de crédito al portador para que sean considerados válidos y surtan efectos jurídicos. Entre ellos se encuentran la mención de ser título de crédito en el mismo documento, la mención del valor y denominación del título, la indicación del nombre del emisor, la mención de que el título es al portador, la firma autógrafa del emisor de su representante legal, la fecha de emisión del título, el plazo y las condiciones de pago, las indicaciones del lugar de pago, la mención del número de orden de título y la serie a la que pertenece. En caso de que el título sea objeto de garantía, se debe hacer constar la garantía otorgada. Es importante destacar que en el caso de los títulos al portador, la titularidad del derecho de crédito se transmite por simple entrega de título, sin necesidad de realizar ningún acto adicional como el endoso, tal y como ocurre con los títulos nominativos y a la orden.